Buenos días, estimados colaboradores de la empresa Pilotos del Puerto de Barranquilla. Espero que se encuentren con mucho bienestar en el día de hoy. Empezaremos nuestra última actividad asincrónica reflexionando acerca de lo que observaremos en las siguientes imágenes. En la primera imagen hay una frase que dice: el planeta Tierra antes y después de que cometes un error. ¿Notas algún cambio? Ahora observemos la segunda imagen y lo que dice en ella: el planeta Tierra antes y después de que las cosas no salen como las esperas. ¿Notas algún cambio? Ahora miremos la tercera diapositiva, el mundo antes y después de intentarlo y fallar, o el mundo antes y después de que nos fallaron. ¿Notas algún cambio? Lo anterior para reflexionar sobre algo muy cierto: tu error o el error de los demás no es el fin del mundo. Sin embargo, tenemos que ser muy sinceros. A nadie le gusta equivocarse y mucho menos que se equivoquen con nosotros. Eso nos hace sentir incómodos y frustrados. Todas estas fallas pueden ser disparadoras de conflictos en los diferentes sistemas de interacción a los que pertenecemos. Entonces resulta muy obvio la importancia que tiene hacer las cosas bien, decirlas bien, en todo el sentido de la palabra. Porque pues meter la pata no siempre puede ser considerado algo malo. Ante un error podemos juzgarnos muy fuerte, criticarnos y hundirnos o hacerlos con otro. Nosotros podemos tomar una situación errada como una gran oportunidad que se nos brinda para conocernos mejor y cambiar del mundo, y también para fortalecer nuestras relaciones y convivencias cuando el error proviene de otra persona. En este sentido, acá aplica el viejo dicho que dice: uno aprende de sus errores. Que si bien no todos los errores tienen un lado positivo, muchos sí lo tienen. Si no, preguntémonos cuántas veces nosotros hemos encontrado dinero en alguna parte cuando buscábamos otra cosa. Así también pasa en nuestras relaciones cotidianas. Los errores hacen parte de los diferentes conflictos que se nos presentan en la vida cotidiana. En la actividad anterior habíamos conversado sobre el conflicto por información, ese que se da por rumores, por información que se malinterpreta, por malos entendidos, etc. En el día de hoy vamos a continuar con esa clasificación para tener mayor claridad sobre los conflictos a los que nos enfrentamos. En este sentido, otro de los conflictos que están presentes en nuestras interacciones es el que conocemos como conflicto de relación. Básicamente, este tipo de conflicto ocurre entre personas y se caracteriza por la expresión de emociones fuertes, estereotipos o juicios de valor, comportamientos negativos de forma repetitiva, como por ejemplo la impuntualidad en la entrega de algo, usar cosas sin permiso o no entregar algo prestado. Básicamente es la interacción con otras personas en las que se puede ilustrar este tipo de conflictos. Y muy afín al conflicto de relación, pues tenemos los conflictos de interés. Y estos son aquellos que emergen por problemas. ¿Por cuáles problemas? De dinero, de tiempo, de uso de espacios, como por ejemplo herramientas de trabajo. También emerge por la tenencia de propiedades, por ejemplo, en un edificio, pues el uso compartido de estas zonas que son llamadas zonas comunes, ¿sí? O de pronto en el contexto laboral, el uso compartido de equipos, de computadores, de mobiliario, los conductores, por ejemplo, de esta empresa que comparten un vehículo, en fin. Estos también ocurren cuando se compiten por algo deseado por ambas partes. Vamos a observar el video que está a continuación, y si no puedes observarlo, yo te lo adjunto al final de esta presentación para que lo puedas mirar. Y en esta clasificación tenemos también el conflicto de valores. Este conflicto, como su nombre lo indica, pues
Es una incompatibilidad de creencias o prácticas, imposiciones a la fuerza de esas creencias y prácticas a otras personas. Esto lo podemos observar sobre todo en algunas prácticas religiosas, con todo este tema de la contienda política, cuando pertenecemos o militamos en un partido y somos opositores de otro, en fin, todas estas imposiciones generan conflictos de valores y hay que tener mucho cuidado porque cuando imponemos o criticamos, por ejemplo, la manera de vestir de otros, pues generan situaciones que pueden tornarse fuera de control y pueden generar unos conflictos que se escalan. Todos estos conflictos mencionados anteriormente son importante identificarlos. ¿Por qué? Porque como recurso humano de esta empresa es importante, es vital reconocer que todos esos conflictos hacen parte de la cotidianidad, pero aún más importante es identificar que es necesario manejar estrategias adecuadas para identificar lo que los genera y darle una solución oportuna. Por lo anterior, resulta muy pertinente aprender a observar la realidad. Eso nos va a permitir darle un manejo más adecuado a las situaciones y a los desacuerdos que se nos presentan en el desarrollo de nuestra labor o de nuestro rol laboral. Por lo anterior, te invitamos a que identifiques en tu contexto laboral un conflicto que consideres prioritario atender para mejorar la convivencia. Recuerde que pueden haber varios tipos de conflicto, de información, ese que es característico más que todo por el rumor, el chisme, los malos entendidos, las malas interpretaciones, conflictos de relación, conflictos de intereses, conflictos de valores. Vamos a centrarnos en conflictos que podamos gestionar desde nuestro rol, es decir, que esté a nuestro alcance transformarlos. Y por supuesto tenemos que tener claro a qué tipo de conflictos le apuntamos con respecto a la clasificación mencionada anteriormente. Para ese análisis de esa realidad, de ese conflicto, de ese desacuerdo que tú observas en tu contexto laboral, te proponemos el siguiente árbol de problemas. Esta es una guía que nos servirá para nuestro análisis. Si te das cuenta, es como una metáfora. En el tronco del árbol, pues se representa el problema o el conflicto que tú consideras pertinente atender. En las raíces vamos a analizar las posibles causas, los orígenes, las fuentes de ese conflicto. Es decir, vamos a responder por qué pasa esto en esta empresa. Y en las ramas vamos a identificar cuáles son esas consecuencias o los problemas emergentes, es decir, cuáles son los efectos, los impactos que tiene ese conflicto en mi contexto laboral. Una vez hayas hecho el análisis de tu conflicto, identificando las causas y las posibles consecuencias, pues ahora vamos a analizar qué formas podemos utilizar para gestionarlo o para solucionarlos. Es importante tener en cuenta que los conflictos no se resuelven ni se solucionan, simplemente se transforman, ¿sí? Hay 3 formas que generalmente se usan de manera reiterativa para tratar los problemas. La primera de ellas es la solución. Cuando se plantean soluciones, generalmente se aceptan las situaciones que generan el conflicto, es decir, las causas, y se busca el modo de lograr lo que se desea sin importar lo que cueste. De esta manera se pueden plantear soluciones positivas o inadecuadas en las que se usa hasta la fuerza o la agresión. Algunos esfuerzos por solucionar el conflicto lo que hacen es intensificarlo hasta que una de las partes vence la otra. Por lo general se generan nuevos conflictos en el transcurso del tiempo, como estas retaliaciones y venganzas, más que todo de quien se siente perdedor en el conflicto. Según su estilo de gestión, obviamente le va a dar el cierre a la situación o continuará generando un nuevo ciclo. Teniendo en cuenta esta primera forma de gestionar conflictos, ¿qué piensas tú sobre la venganza?
¿Qué crees que moviliza a una persona a vengarse? Recuerda que a veces la solución que nosotros le damos a un conflicto no necesariamente es positiva. A veces hay una parte que gana y otra parte que pierde, y generalmente es la que pierde la que se queda con la frustración. Y como lo dije anteriormente, de acuerdo a su estilo de gestión, así continuará acrecentando el conflicto o definitivamente le hará un cierre. La otra forma que se plantea es la resolución. Aquí también se aceptan las situaciones que originan el conflicto, pero se trata de hacer como una transacción para gestionarlo, es decir, una distribución de ganancias o pérdidas aceptables para las partes involucradas, lo que comúnmente se conoce y ustedes también han escuchado como partir la diferencia. Generalmente se llegan a acuerdos en este tipo de transacciones solo cuando las partes perciben justas o equitativas la solución planteada. La última forma planteada es la disolución. En esta forma, el conflicto desaparece cuando cambian las condiciones que lo generan, es decir, cuando cambian las causas, cambiando el ambiente o los componentes del mismo que son detonantes del conflicto. Tenemos el ejemplo de dos hermanos que discuten porque uno quiere estudiar y necesita silencio, pero el otro quiere divertirse y escuchar música a todo volumen en el mismo espacio. La disolución de este conflicto consistiría entonces en eliminar las causas que lo generan sin que se afecten los intereses de las partes, como por ejemplo, que uno de los hermanos use audífonos para escuchar su música. De esta forma los dos pueden estar en el mismo espacio haciendo cada uno lo que les interesa sin afectar al otro. Eso sería una forma de disolución, cuando cambian las causas que generan los conflictos. Es importante considerar que de cualquier forma la sociedad ha venido insistiendo durante mucho tiempo en la solución o resolución de conflictos, pero muchas veces la realidad nos demuestra que los conflictos continúan por las relaciones de interdependencia que caracteriza a las personas involucradas. Como por ejemplo, pues nos seguimos viendo con esa persona con la que tuvimos el problema, trabajamos juntos, vivimos con ella, es mi vecino del frente, en fin. Algunas heridas duran mucho tiempo en sanar, sobre todo si el conflicto se escaló a manifestaciones violentas. Por lo anterior, la búsqueda de opciones para gestionar un conflicto debe apuntar hacia su transformación, en el que se reconstruyen las relaciones a través de la reconciliación, ese valor muy importante que necesitamos incorporar en la sociedad, en todos los sistemas de interacción. Es precisamente la transformación de los conflictos lo que garantiza la construcción de paz en los diferentes escenarios. Los pactos de no agresión, trabajar en equipo, juntos, en un mismo proyecto, dejando a un lado las diferencias, respetando también esas diferencias, pueden ser ejemplos de esta propuesta de trascendencia, en donde básicamente podemos ver el conflicto o los problemas o desacuerdos, como queramos llamarlo, como un reto, como una oportunidad de crear compromisos, convirtiendo la situación en experiencias de aprendizaje y desarrollando la creatividad.